No hay que temer, no hay que temer, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra. Aventuremos la vida, no hay que temer, no hay que temer, No no hay que temer, no no hay que temer, durmáis, no pues que no hay paz en la durmáis, no tierra. durmáis, pues que no hay paz Aventuremos en la la tierra. vida, no hay que Aventuremos temer, la no hay que vida. temer, No hay que temer, no no hay que temer, durmáis, no pues que no hay paz en la durmáis, no tierra. durmáis, pues que no hay paz en Aventuremos la la tierra. Aventuremos la vida. Imploramos tu presencia, Señor, una vez más y como siempre, sabiendo que siempre nos acompaña. Permítenos en esta mañana poder y saber sentirnos uno y todos a la misma vez. Acompaña nuestro entendimiento y nuestro corazón. Abríganos con tu infinito amor. Amén. Salmo 69, del 7 al 15. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Amén. Señor, los que te conocen confían en ti. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Señor, Señor, los que te conocen confían en ti, confían en ti. Señor, los que te conocen confían en ti. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Señor, Señor, los que te conocen confían en ti, confían en ti. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos das, gracias por tus bendiciones, gracias por el amor infinito que tienes hacia nosotros, gracias porque cada día estás presente en las pequeñas cosas y en las grandes cosas que nos dan y que nos pasan en la vida. Gracias una vez más porque no nos haces faltar nada, porque siempre cuidas de nosotros. Como así también, Señor, queremos dejar todas nuestras preocupaciones y todos nuestros problemas en tus manos.
que tu Espíritu Santo nos abrace y nos acompañe, que a pesar de nuestras diferencias encontremos consensos, encontremos paz, encontremos armonía, encontremos gratitud, encontremos tu amor en nuestras vidas y que se refleje cada día nuestra esperanza, que se refleje en nuestro espíritu tu vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque podemos dejar en tus manos toda nuestra vida, todos nuestros problemas. Gracias porque podemos pedirte, confiar y esperar en tu voluntad. Infinitamente, Señor, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer del Evangelio de Mateo, el capítulo 10, los versículos del 24 al 39. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados, uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Es palabra de Dios. Amén. Tengamos un tiempo de oración. Señor y buen pastor, te pedimos que en este momento que vamos a pensar, reflexionar acerca de tu palabra, tú nos estés guiando, que sea el Espíritu Santo quien nos dé palabra de discernimiento, de entendimiento, y que podamos actualizar el texto bíblico a la realidad que vivimos hoy en la Argentina. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El texto bíblico que nos toca para hoy es un texto complicado a veces de entender porque está pensado en otra época y nosotros tenemos que actualizarlo a nuestra realidad de hoy aquí en la Argentina. El texto bíblico nos invita y nos enseña a ser discípulas y discípulos de Jesús. Nos enseña el camino y las consecuencias del discipulado. Una vez dijimos que sí y ahí perdimos nuestra vida y ganamos nuestra salvación. Seguir a Cristo no es algo tan fácil, pero que nos permite la vida y una vida plena, en abundancia, rodeada de amores y de personas que queremos transformar el mundo como discípulas y discípulos del Maestro Jesús.
Un poco para ir pensando y reflexionando. Hoy en día nadie muere por ser discípulo de Jesús. En la Argentina, por lo menos en los últimos años, no hubo noticias de gente que muere a causa de ser seguidora de Cristo. La pena de muerte está radicada en un montonazo de países en donde no existe la pena de muerte. Nadie va a morir en una cruz. Es más, estamos en un país donde hay más tolerancia religiosa que otros, donde hay mesas de diálogo interreligioso, donde intentamos y procuramos construir una cultura de paz y tolerancia a través del diálogo. Las iglesias son iglesias de puertas abiertas. En este momento particular, el espacio físico está cerrado, pero seguimos siendo una iglesia unida en espíritu y una iglesia virtual de puertas abiertas. Pero pensemos un poquito más en la época de Jesús, en la época de los caminantes de Emaús, de los del camino. Eran perseguidos por seguir a Cristo. Recordemos qué hacía Saulo, perseguía a cristianos. Y Saulo, que luego pasa a llamarse Pablo, ¿qué hacía en sus inicios? Perseguir cristianos, y después en sus cartas finales dice en más de una que estuvo preso por causa de ser discípulo de Jesús, por causa del Evangelio. ¿Cuántos mártires los cristianos que podemos encontrar el relato de su vida en los Hechos murieron por ser seguidores de Cristo? Por eso ese texto nos parece tan alejado a nuestra realidad que vivimos hoy y aquí. Para los que nos criamos en la ciudad y que las ovejas y los animales de campo los encontramos en un documental o alguna vez en vacaciones, es muy raro que podamos entender el significado de un buen pastor, porque ninguno tiene una oveja en su casa. Por eso, a través del Espíritu Santo tenemos que reactualizar el mensaje para que hoy en día siga siendo un mensaje salvífico, un mensaje que transforme la vida de las personas y que nos invite y nos desafíe a ser hoy discípulos de Jesús. ¿Cómo es hoy ser un discípulo de Jesús? Bien podemos pensar es el uso de la cruz. Nosotros usamos la cruz como un adorno, como un dije en una cadena, regalamos cruces, pero en la época de Jesús la cruz era el lugar donde se cumplía la condena de un delito. Recordemos en la Pascua, donde Jesús es crucificado, al que liberan era Barrabás. Entonces, el significado que hoy tenemos de la cruz no era lo mismo que el significado de la época de Jesús. Nuestra cruz nos habla de amor, de perdón, de gracia. Por eso hay que reactualizar y repensar qué es ser discípulas hoy y discípulos de Cristo hoy en día. Hacemos un repaso de la historia de la iglesia muy rapidito, pero la iglesia primitiva, una iglesia que se reunían escondidas, con temor, con miedo. Recordemos el hecho de Pentecostés, que estaban reunidos con miedo, a una iglesia oficial, de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia que persigue. Y ahí es donde cambian muchas nuestras prácticas. Por eso el texto bíblico tiene que volver a tener un significado hoy, aquí, y nos tiene que seguir desafiando a encontrar el significado de ser discípulos de Jesús hoy. Que el Espíritu del Señor nos siga edificando en nuestra sabiduría y en nuestro conocimiento de las Escrituras. Y vamos a ir desarmando este texto que parece tan extraño, un Jesús que trae divisiones, odios y desencuentros. Uno de los versículos, el primero, dice que ningún discípulo es más que su maestro, y nosotros nunca vamos a poder ser más que
nuestro Maestro. Esa es como la meta a alcanzar, como lo que construimos a diario, lo que nos gustaría hacer, pero sabemos que nunca vamos a ser como Él y que Dios lo sabe, así que nos acompaña en el camino. Y después le dice, no tengan miedo de la gente, ni de perder el cuerpo. Nuestro cuerpo con el que venimos a esta tierra, con el que habitamos esta tierra, es el envase del Espíritu, es el templo del Espíritu. Y es en este cuerpo que tenemos que aprender a vivir la vida, pero lo que tenemos que hacer es alimentar el Espíritu. Muchas veces alimentamos el cuerpo, pero nos olvidamos del Espíritu. Y Esteban, por ejemplo, uno de los primeros mártires, murió por la causa de seguir a su maestro, pero nadie le quita que alimentó su espíritu, que sirvió a las viudas, que estuvo con los necesitados y que conoció al maestro. Por eso sigamos alimentando nuestro espíritu, nos nutriendo de la Biblia, de la oración, que ese sea nuestro alimento espiritual, la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza al Dios que es nuestro Salvador y nuestro Maestro. Jesús nos dice que aunque se compren por monedas los pájaros, ninguno se cae al suelo sin que Dios lo sepa, igual con los pelos de nuestra cabeza. Como discípulos de Jesús, aprendamos a confiar en que nuestra vida, aunque no entendamos muy bien el porqué de lo que está pasando, está en las manos de Dios, que estamos siendo cuidados y protegidos por Dios, y no por nosotros, sino por Él. Como discípulos podemos entender que somos discípulos del Maestro Jesús, que sus enseñanzas están en la Biblia, que este cuerpo que tenemos va a morir, que no tenemos que tener miedo, porque el Señor está con nosotros y sabe por qué ocurre cada una de las cuestiones que ocurre. Y Jesús nos da una advertencia, es que si los negamos, Él también nos va a negar. Más adelante nos dice Jesús que Él viene a traer división entre las personas. Si uno no se imagina una guerra producida por Jesús, sino podemos pensar y reflexionar acerca de que los discípulos de Jesús, un momento en nuestra vida tomamos una decisión, que es seguir a Jesús, que podemos repensarla todos los días, pero tomamos esa decisión de seguir a Jesús. Y si tomamos esa decisión, no hay vuelta atrás, no podemos tener dos amos. Una vez que dijimos que sí a seguir a Cristo, es muy difícil volver atrás, porque elegimos un camino por el cual transitar. No podemos tener dos amos, elegimos uno u otro. Y nosotros elegimos al Dios de la vida, así como discípulas de Jesús. No podemos no mirar las injusticias, no tener compasión con el que sufre, con el necesitado, con aquel que está buscando de Dios. Así que en la semana reflexionemos acerca de qué es ser discípula y discípulo de Jesús en estos tiempos que quizás ya no tenemos la cruz como un lugar de castigo y de culpa, sino como un lugar de liberación, donde podemos hablar libremente de la fe que tenemos, que no vamos a ser perseguidos, que tengamos la seguridad que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él sabe el porqué de las cosas. En esta semana seamos discípulos fieles a nuestro Maestro Jesús, sabiendo que Dios sabe que es difícil el camino que emprendimos, pero que es un camino que nos permite la vida, y la vida en abundancia para nosotros y para los otros, porque la salvación nunca puede ser individual, la salvación siempre es colectiva. Si yo me salvo porque conocí el amor de Dios y la gracia, el otro también lo hace porque se lo cuento y lo vive. Y así, en este mundo en donde solo el amor
puede transformar la dura realidad en donde estamos viviendo hoy y aquí. Pan de vida, cuerpo del Señor, vino eterno, sangre que Él vertió, en la mesa ninguno es mayor, poder servir, porque Dios es amor. Somos morada de Dios, frágil herida de amor. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser bendición. Pan de vida, cuerpo del Señor, vino eterno, sangre que Él vertió, en la mesa ninguno es mayor, poder servir, porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies, hagan lo mismo que yo, sirviéndose con humildad. Pan de vida, cuerpo del Señor, vino eterno, sangre que Él vertió, en la mesa ninguno es mayor, poder servir, porque Dios es amor. No hay griego ni hebreo en Él, ni esclavo ni libre hay en Él no hay varón o mujer, tan solo herederos de Dios. Pan de vida, cuerpo del Señor, vino eterno, sangre que Él vertió, en la mesa ninguno es mayor, poder servir, porque Dios es amor. Llegamos al momento en el cual, como es costumbre en nuestros cultos del tercer domingo, celebramos la Cena del Señor. Es un acto especial y particular de mucho valor. En la Biblia, los tres evangelistas sinópticos incorporan el relato y después Pablo lo hace también en la carta a los Corintios. El relato es muy semejante, pero cada uno de ellos, como siempre, tiene un pequeño matiz que quisiera destacar en este momento especial. El evangelista Marcos nos recuerda que Jesús le dice a sus discípulos: vayan y preparen un lugar. Me parece que hay toda una idea importante acá de que Jesús enseña: ir a preparar las cosas.
estar listos para que algo que queremos que suceda tenga más posibilidades de que salga bien. Ahora, para los discípulos, en ese momento, estaban por celebrar la fiesta de la Pascua. Y ellos sabían lo que se hacía e iba a pasar durante la celebración de la Pascua. Pero como pasa siempre en la vida, además de lo que sabemos que puede pasar, suelen pasar cosas que no sabemos que iban a pasar, no sabíamos que iban a pasar y pasan igual. La vida es así. Mateo marca un detalle interesante. Dice que estaban todos los discípulos. Y Jesús, en el relato de Mateo, se destaca notablemente el gesto de Jesús de incorporar, de que estén todos. Estamos en una cuarentena en la cual el estar todos tiene una forma diferente al que tiene habitualmente. Es la que nos queda, pero no vamos a renunciar si es la que podemos hacer. Imagínense si Jesús le hubiese dicho: esto que vamos a hacer ahora, dentro de un tiempo, se va a hacer por internet. ¿Qué hubiesen pensado los discípulos? Dice, ¿qué le pasa a este hombre? Y sin embargo lo estamos haciendo. Y tiene el mismo sentido. Y es interesante pensar quiénes estaban ahí. 12 discípulos, de los cuales estoy seguro que si tenemos que hacer la lista de los 12, nos va a costar bastante trabajo acordarnos hasta de los nombres de algunos. Pero también estaba ahí Judas, el que lo traicionó, también estaba Tomás, el que no creía ni en su propia sombra, dudaba de todo, estaba el mismísimo Pedro, que lo negó un poquito después, estaba un adolescente, Juan, que sabrá Dios qué entendería de lo que ahí estaba pasando. Lo que Mateo nos relata es la enorme diversidad con que Jesús acepta. Nos acepta por ser distintos y nos recibe como distintos. Nos invita a la misma cosa, a celebrar las mismas cosas a personas diferentes. Esto es esencial en el Evangelio. Entender esto que nos enseña Jesús. La otra cosa que podemos decir la dice Lucas. Y Lucas incorpora algo que no lo dicen los otros. Dice que Jesús, cuando tomó el pan y la copa, dijo: repártanlo, háganlo ustedes. No se pone él como único actor de la cosa, sino que incorpora en la acción a los discípulos. Y este es un mensaje importante. Jesús nos incorpora en su dimensión de testimonio, de trabajo y de hacer las cosas. Y tal vez en este momento tan difícil, ir y repartir el pan forma parte de un trabajo muy especial de los cristianos. Pero quisiera, antes de partir el pan y tomar la copa, recordar algo que dice Pablo en Corintios y que tal vez sea lo más importante que quisiera destacar en este día. Dice estas palabras en la Biblia, que antes de tomar la copa y comer el pan, dicen: examínese cada uno a sí mismo. Y me parece, queridos hermanos, que este es un momento tan particular de la vida nuestra, en la cual nos tenemos que sujetar a cosas que nunca habíamos imaginado, tenemos que hacer o dejar de hacer cosas que no hacíamos, empezamos a ver distintas las cosas, y la capacidad de examinarnos a nosotros mismos, de cómo somos frente a las circunstancias, es algo muy importante para la vida cristiana. Claro que examinar a los otros es facilísimo. ¿Quién de nosotros no está dispuesto a examinar y hasta juzgar a los demás? Pero no es esto lo que dice San Pablo. San Pablo invita a examinarnos a nosotros mismos. Y no nos dice:
esto no va, ¿eh? Dice, sos vos el que tenés que ver en tu conciencia qué es lo que hay. Y después sí, recibí el pan y recibí la copa. Y es lo que vamos a hacer. Normalmente en los cultos presenciales hay alguien que viene y prepara el pan y la copa. Hoy me imagino que en las casas serán muchos los que, como aquellos, recibieron el mensaje, vayan y prepararon un lugarcito para que en este momento podamos participar. Y saben cómo lo hacemos y el significado que tiene. Nos dice la Biblia que el Señor Jesús tomó pan. Era el pan que se utilizaba en la celebración de la Pascua. Era un pan especial para los judíos. Pero lo que hizo Jesús es que lo dio a repartir, pero antes de repartirlo, dio un mensaje, lo partió, lo rompió y después lo dio para que lo repartan. Los invito a que lo hagan, que tomen el pancito que tengan, lo partan y si hay alguien cerca de ustedes, lo repartan. Y si no, tomen un pedacito, como si algún otro hermano en algún otro lugar lo hubiese hecho y se los esté alcanzando. Y coman de este pan. Ahora dice el Señor, aquí hay una copa. También lo había en la celebración de la Pascua. Y este vino se resignifica. En la celebración cristiana, el vino representa la sangre derramada por Jesucristo en la cruz para perdón de nuestras faltas. Y así como con el pan nos alimentamos, con la sangre de Cristo recibimos vida. La sangre es el símbolo de la vida. No se puede vivir sin sangre. Y ahora Jesús dice, yo les voy a dar mi sangre para que ustedes la tomen para ustedes y que incorporen en ella lo que significa. Bebamos de la copa. Si hay más de uno en su casa y ya lo tomaron todos, les propongo que terminemos con una palabra de oración. Gracias, Señor y Padre, por esta enorme enseñanza que tú nos das. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a repartir. Ayúdanos a estar juntos. Y ayúdanos a preparar las cosas para que suceda tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de aquel que recordamos en este gesto que hemos hecho, tu Hijo Jesucristo. Amén. Damos gracias por la posibilidad de tener un culto virtual, por la posibilidad de encuentro, por la posibilidad de estar juntas y juntos virtualmente, unidos en espíritu en este tiempo de cuarentena, que podamos compartir esta alegría que vivimos con otros y otras que están buscando a Jesús. Y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nosotros y los otros. En nombre de Jesucristo. Amén.